Sabéis que nos encanta abrir la Biblia y que la Biblia nos hable. Así que vamos haciendo diferentes libros de la Biblia. Normalmente las series que hacemos son de libros de la Biblia, alguna temática, pero como norma hablamos sobre libros de la Biblia, que la misma Biblia nos hable a nosotros. Y acabamos de cerrar el libro de Romanos hace escasamente 2 semanas. Hemos hecho Hechos, hemos hecho el Antiguo Testamento, Ruth, Habacuc, Deuteronomio, creo que fue el último, Jonás. Así que hemos ido por diferentes libros y hoy vamos a empezar el libro de Oseas. Ya lo hemos anunciado en diferentes ocasiones y me gustaría que me acompañarais en el libro de Oseas. Oseas es un profeta menor que está entre Daniel y Amós, ¿vale? A Daniel también lo hemos tocado, fue uno de los libros, llegamos solo hasta el capítulo 6, pero también tocamos el libro de Daniel. Vamos a empezar el libro de Oseas y ahora antes de leer dejadme que diga, porque algunos me habéis dicho, pero ¿de verdad vamos a estudiar Oseas? No lo entiendo, no entiendo nada de Oseas. De verdad, cuando hemos tenido diferentes reuniones con predicadores había varias propuestas y la exposición la lleva Carlos, pero no sé si dirá esto y el título de la serie lo dio él, no creo que lo diga, por eso lo digo yo, pero Oseas habla de amor. Un amor que nos es tan difícil imaginar. Un amor, ya no digo vivir, sino experimentar en nuestras propias vidas, ¿no? Y cuando estuvimos allí en las diferentes reuniones que tuvimos, él dijo, amor sobrenatural. Y así hemos titulado la serie. Si hay de los temas que a todos nos implica, que a todos nos anima, es el amor. Nos gusta recibir amor, pero Dios también nos pide que amemos. Y este libro, este profeta habla de amor. Y Dios lo usa al profeta para mostrarnos el amor que siente para con su pueblo. Así que con este pequeño Kit Kat que ahora Carlos nos introducirá mucho más, acompañadme de los primeros versículos. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1 del libro del profeta Oseas. Dice así: Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijos de Beeri, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: Ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Y Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblayín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Y allí pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Y entonces el Señor le dijo a Oseas: Ponle por nombre Indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Y cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas: Ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni vosotros sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Con todos los israelitas
serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y resurgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Llamad a vuestros hermanos pueblo mío y a vuestras hermanas compadecidas. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ahora me he quedado con esto que has dicho, Dani, a ver cómo sale la cosa, ¿no? Sí, ojalá que me pueda explicar bien y que podamos aprender de este libro, el cual sería bueno que también empezáramos a leer en casa para aprender un poquitín más acerca de este profeta que está en el Antiguo Testamento y tener enseñanzas que puedan realmente transformar nuestro ser a la imagen de Jesucristo. La verdad que es un privilegio para mí estar aquí con vosotros y compartir, introducir algo del libro y eso. Lo tenéis que tomar con calma, todos, yo también, porque vamos a estar, a lo mejor hoy se van a introducir temas que no todos realmente los vamos a poder interiorizar, pero a medida que el libro vayamos cubriendo parte del libro, yo creo que cada vez más podremos tener una mejor comprensión, una mejor visión de lo que está tratando de transmitir Dios a través de su Espíritu Santo en este libro para transformación de nuestras vidas. Y es un libro precioso, pero tiene sus complicaciones, lo entiendo. Hay mucho de historia y ya hemos visto unos nombres aquí raros que no sabemos qué pasa con estos nombres y bueno, con calma, ¿vale? Pero voy a intentar que al menos tengamos hoy 5 principios que podamos aplicar también para nuestra vida. Lo que vamos a hacer es ir versículo a versículo, explicar un poquitín la historia, un tanto peculiar. En la Biblia no hay una historia como esta, en la Biblia, tan peculiar y tan excéntrica, incluso. Y luego, pues después de ir versículo por versículo, pues hablaremos de 5 aspectos que los diré rápido, no penséis que va a ser un sermón de 5 puntos ahí, que vamos a estar aquí 2 horas, que sé que parece mucho, será más corto que eso. Y la idea es que tengamos una comprensión bíblica de lo que es el amor. ¿Qué significa el amor? Yo creo que si hay un tema importante para la humanidad y para la sociedad, es el amor. Si te fijas, no hay canción que casi, o película o tema que no gire en torno acerca de la idea del amor. Seguramente es uno de los conceptos más tergiversados o más difícil de comprender debido a que recibimos tanta información acerca del amor y se ha desvirtuado bastante la idea de amor. Lo vemos en las películas donde se habla casi de un amor como si el universo se hubiera alineado y nos estuviera enviando unas coordenadas de ondas espirituales que nos hacen sentir de una determinada manera, ¿no? Como una especie de emociones inexplicables que te producen una visceralidad, algo que no puedes comprender pero sientes un deseo de una persona o de algo, ¿no? O canciones. Hoy tenemos un montón de canciones, sobre todo las de reggaetón, son las que más están influyendo cuál es nuestro concepto de amor, y esto es peligroso también, porque al final cómo te nutras, cómo ese concepto de amor significa en tu vida se va a transformar en una práctica. Muchas de estas canciones giran en torno a un amor egocéntrico, placentero, normalmente referencias a amor sexual, haciendo de las personas, no únicamente de las mujeres, sino también de los hombres, un objeto, ¿vale? Objetivizando a las personas, restando valor a la persona, como si fueran objetos. Esto es peligroso también, pero el concepto de amor está en todas estas canciones que tanto se escuchan hoy en día, que la gente va con el móvil y estas canciones con el Bluetooth, ¿no? Los speakers, como se dicen, los altavoces estos, yo las cosas que escucho ahí son barbaridades, ¿vale? Entonces, en esta mañana es un asunto bastante complejo y entiendo que donde encontramos la mejor definición de amor, no va a ser en otro lugar que en la Biblia. Eso es lo que debe
marcar realmente cuál es nuestro concepto y debe tener una implicación práctica en nuestra vida. Debemos reubicar nuestro pensamiento acerca del amor, como un ordenador. Debemos formatear nuestro disco duro, eliminar los virus y reorientar nuestro entendimiento. ¿Vale? Para ello tenemos en la Biblia, en concreto, el libro de Oseas, y donde vamos a introducir los conceptos principales del libro y ver el primer capítulo en el día de hoy. Así que si me acompañáis en vuestras Biblias, con paciencia, Oseas. ¿Cuántos habéis leído el libro de Oseas alguna vez en vuestra vida? Bueno, no hace falta que levantes porque no quiero señalar a nadie por dentro, ¿vale? Si no, pues ahora es el momento idóneo para empezar a leerlo. Sé que normalmente nos cuesta más leer los libros del Antiguo Testamento porque son más complejos, porque hay más historia. Nos habla de Israel, pero nos habla de Judá, nos habla de fornicación espiritual. Bueno, ¿qué son estas cosas de idolatría? Nos habla de dioses, de Baal, de Asera. ¿Qué son estas cosas? Y realmente a veces, al no tener una comprensión exacta de estos conceptos, nos cuesta un poquitín más entenderlo y bueno, al final acabamos en el Nuevo Testamento, donde quizás es un poquitín más fácil. La vida de Jesús también tiene su complejidad, ¿no? Pero el Antiguo Testamento cuesta más. Pero es un libro precioso. Y yo entiendo que cuando lo comprendamos bien, y todos estamos en este proceso de comprenderlo mejor, va a impactar nuestra vida en una manera que va a producir, entiendo yo, una transformación. Y espero que un mejor entendimiento de lo que realmente significa el amor. En el primer capítulo, en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, el profeta, hijo de Beri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Simplemente nos está poniendo en el contexto histórico alrededor de 750 a.C., así que esta historia pasó hace unos 2700 años, más o menos, y todavía tiene una aplicación para nuestro día. Pero hace mucho que pasó, pero es una historia real, ¿vale? Porque los personajes y estos reyes, tanto de Judá como de Israel, son reales. Algunos dicen, ¿cómo es posible que Dios le dijera a uno de sus profetas que se casara, como ha leído Daniel, eso es parte del libro, que se vaya a casar con una prostituta, con una mujer que está ejerciendo en un templo seguramente de prostitución? ¿Cómo es posible? Esto no casa, seguramente es una alegoría, no es histórico. Pero nada del libro nos dice que esto es una historia ficticia, sino que realmente es algo histórico que pasó, porque los personajes de estos reyes son personajes históricos que están en Primera de Reyes, en Primera de Crónicas, estos libros de la Biblia. Algo importante también, ¿vale? Un paréntesis aquí, eso es un poco más complejo, luego de verdad que entraremos y habrá más aplicaciones y será más fácil, pero Judá e Israel son cosas diferentes, ¿vale? Hay un momento, ¿os acordáis de Salomón? ¿Qué pasó con Salomón? Muchas cosas, ¿verdad? Algunas muy buenas y luego al final un desastre. El hombre más sabio del planeta al final cometió pecados horribles, edificando templos a todas las religiones paganas del mundo conocido en aquel entonces. Y lo que pasó es que él tuvo muchos hijos y luego sus hijos, pues cuando tienen muchos hijos, cuanto más tienes, pues más peleas hay, ¿no? Por el reino que tienes. Y después de Salomón, pues el reino se dividió, se partió por la mitad. Como si después del rey Felipe tiene un montón de hijos y se pelean y España se divide por la mitad. Hay un reino del norte y otro del sur. Eso es lo que pasó en Israel después de Salomón. El reino estaba unido, pero todos sus hijos, hubo una guerra civil dentro de Israel y eso hizo que se separara Israel en dos reinos. Por eso aquí notamos que hay unos reyes que son de Judá, que es la parte del sur, y luego Israel, que es la parte del norte, donde se desarrolla, ¿vale? O sea que si veis Israel y veis Judá, es porque hay esta realidad de un reino, después de una guerra civil de los descendientes de Salomón, que se ha dividido, se ha partido en dos. Eso es un poquitín de contexto histórico, ¿de acuerdo? Versículo 2. Esto es increíble, cuando estás leyendo esto ya dices, bueno, pero aquí ¿qué está pasando? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová, Dios, a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica
apartándose de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad? Dios está haciendo algo increíble aquí. Está mandando a uno de sus profetas que se case con una mujer adúltera, una mujer prostituta. Algunos dicen que no era prostituta, sino que tenía una tendencia a que cuando se iba a casar, básicamente que iba a dejar a su marido. Pero hay bastante discusión acerca de un poco de la naturaleza de esta persona, si realmente era una prostituta en el momento en que se casó o si después de casarse se torció y tenía como una inclinación a la infidelidad esa persona. En este caso Gomer, la mujer que va a tomar el profeta Oseas. Mi inclinación, no sé lo que dirán los demás predicadores, así que lo respetaré mucho, pero en principio se entiende que esta mujer su nombre es Gomer y es una persona, una prostituta que está ejerciendo en el templo en ese momento y que Oseas va y la corteja y se casa con ella. ¿Vale? No que es una mujer que luego se hace prostituta o fornica o comete adulterio, ¿entendéis? Pero hay cierta discusión en cuanto a esto. Ahora, una cosa muy importante en la prostitución bíblica muy diferente. Eso también, hoy como es una introducción, muchos de estos temas van a venir a apuntarlo porque es importante para tener una buena comprensión de todo el libro. La prostitución en la Biblia es un poquitín diferente a la prostitución de hoy en día. Hoy cuando pensamos en un término de prostitución o en la idea de prostitución, pensamos pues en el placer aparentemente sexual, o sea, los hombres que lo buscan, también hay mujeres, pero sobre todo hombres que buscan, y Castelldefels creo que es una de las ciudades donde más prostitución existe en España, por cierto. Pero la idea es más hedonista, más placer físico, pago y hay placer físico y hay sexo. En este libro, cuando se habla de prostitución, es un poquitín diferente. Una prostitución significa que había mujeres en los templos paganos que hombres o mujeres podrían ir a esos templos, tener encuentros de tipo sexual allí, y eso era una adoración a Dios. Cuando la gente participaba de eso, lo que estaba diciendo es que a través de el encuentro sexual con prostitutas en los templos podría haber un beneficio para mi vida, en la microeconomía de la persona, en sus tierras, en fertilidad. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? No es únicamente el placer sexual, sino que hay algo más profundo. Significa adorar a otro Dios. Y cuando adoras a ese Dios, piensas que van a venir lluvias, pensad que este es un tiempo que la economía está íntimamente ligada a lo rural, a tus tierras. Cuando hay lluvias, significa que hay beneficio. A la fertilidad, súper importante en la antigüedad, tener hijos era sinónimo de bendición de Dios. Por eso la gente pensaba que a través de estas actividades habían diferentes árboles frondosos y postes donde se ponían estas personas prostitutas en los templos. Las personas iban ahí, practicaban sexo, pero era un método de adoración porque querían un beneficio. ¿Vale? En principio, Gomer, esta persona, estaría o sería una de estas prostitutas del templo, ¿vale? Así que muy importante diferenciar lo que es la prostitución hoy en día cuando encontramos en la Biblia que se nos dice que hay prostitución espiritual, significa un poquitín lo que acabo de comentar. Pues Oseas se tiene que... Dios le manda a Oseas que se case con una persona de este tipo. Su nombre, Gomer. ¿Vale? Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. ¿Vale? Primer hijo, versículo 4. En principio, a partir del 4, dice: le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Estos dos versículos son una alusión a que este reino del norte, Israel, va a venir un pueblo, son los asirios, que van a conquistar la parte del norte de Israel y esta parte del norte va a caer a mano de los asirios. Es una profecía. Y luego vemos que en Segunda de Reyes se nos comenta todas estas cosas. Que la tierra de Israel, la del norte en este caso, va a ser asolada por un pueblo que son los asirios, que aparecen en la Biblia. Muchos de estos reyes, como Tiglat-Pileser III, Sargón II, aparecen en la Biblia, eran reyes asirios y también aparecen en documentos extrabíblicos. Son personajes que son históricos de verdad, porque la Biblia está conectada con la historia, no hay una separación entre la Biblia y la historia. El contexto es clave aquí. Versículo 7, ¿ves la diferencia? Más la casa de Judá, porque ¿qué pasa con la casa de Judá? Porque Judá es el reino del sur, son dos cosas diferentes, hemos dicho. Israel arriba va a caer por los asirios, sin embargo Judá, que es el reino del sur, va a continuar por unos años más, concretamente hasta el 586, cuando vienen los babilonios. Sé que estoy dando mucha información, pero es un momento en que caen y ahí es donde está el libro de Daniel, Jeremías, todos estos libros están en ese contexto. Ahora, después, versículo 7, más la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Vale? Después de haber destetado a los Ruama, coincidió y dio a luz a un hijo, versículo 8. Y dijo, ponle por nombre Loamni, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Hay dos, el primer hijo se llama Jezreel, ¿vale? Luego hay dos hijos más que vienen, dos hijas, que se llaman Lo-ruhama. Si estás embarazada, estos nombres no son los mejores para Lo-ruhama, ven para acá, castiga, sin la play, Lo-amni, a estudiar, no. Significa en hebreo no, y Ruhama en este caso, pues, y Lo-amni. O sea, Lo-ruhama significa no misericordia, ese es su nombre. Lo-amni, no mi pueblo, ¿vale? Son los nombres que se le da. En principio, lo que ha pasado aquí, sabemos que el primer hijo que tiene Gomer, en principio Jezreel, pertenece a Oseas, pero no es muy claro que estos dos últimos hijos, estas dos hijas, parece que ya ha habido infidelidad por parte de Gomer y se ha ido a ejercer y ha sido embarazada. En este caso ha tenido dos hijas más y no pertenecen a Oseas. Ella ha sido infiel a su hombre en este caso. Estos son Lo-ruhama, Lo-amni, no misericordia, no mi pueblo. Son nombres proféticos para estas personas. Versículo 10, un rayo de esperanza. Todavía no hemos llegado a ese punto, luego llegaré. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, los dos reinos, y nombrarán a un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Vemos la historia de un hombre que se llama Oseas, que Dios le ordena que se case con una mujer que se llama Gomer, que ejerce la prostitución en los templos de Asera y de Baal. Y primeramente tienen un hijo, y luego ella se desvía y vuelve a participar en la prostitución, le es infiel a su marido y tiene dos hijas más. Y se produce ahí una separación. ¿Qué pasará? ¿Cómo acaba esta historia? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo reaccionarías tú? No sé, a mí me costaría mucho. Si lees el resto del libro y ves cómo Oseas la trata. Esto es una analogía de cómo Dios trata al ser humano, al fin y al cabo. Sobre todo pensad en estos términos. No estemos pensando únicamente en relaciones matrimoniales. Es uno de los aspectos y una de las aplicaciones de este libro, pero va un poquitín más allá. Se trata de cómo Dios se relaciona
con nosotros como sus hijos, a nivel espiritual. ¿Entendéis? Esto es importante. Y cómo nos demanda que nosotros actuemos con las otras personas. Os voy a dar un spoiler, esta palabra. Cuando estuvimos con los jóvenes, dimos una introducción a este libro, y cuando les dije, bueno, es que Oseas, la mujer de Gomer, se va, deja a su marido. ¿Qué es lo que va a hacer Oseas? ¿Cómo acaba la historia? En los 3 primeros capítulos de Oseas se explica. Oseas toma la iniciativa de reconquistar, de reenamorar, si podemos decir esa palabra, no enamorar en el estilo reggaetón, sino de otra manera. Un compromiso con esa persona e inicia la reconciliación. Y ella responde y vuelve. Él le perdona a ella todo su pecado. Y vuelven a tener, después de un tiempo de disciplina y separación, vuelven a estar juntos. Él la perdona. Vuelven a ser una unidad familiar. Después de la rebelión hay arrepentimiento, pero él toma la iniciativa. O sea, no espera que la otra persona, sino que él va a ella. Pero es una historia impresionante. ¿Vale? 5 cosas que podemos aprender de esta historia impresionante de Oseas, esta historia de amor. No hay problema, y luego le daré la vuelta a la tortilla a cada uno de estos puntos para que nos apunte realmente a nosotros mismos, porque voy a hablar de Dios primero, pero lo que hace Dios, nosotros estamos llamados a hacerlo también. ¿Vale? No hay problema que Dios no pueda arreglar. No hay problema por el que estés pasando que sea más grande que el Dios que tenemos. No hay problema que Él no te pueda capacitar o ayudar para llevarlo a cabo, para superarlo. No hay problema. Este es un problemón enorme a nivel Oseas. ¿Cómo te sientes? En este caso, tener hijos, cuidar a hijos que no son tuyos, físicamente hablando, son de otra persona, y esta persona, Gomer en este caso, te ha traicionado, y tú aún, a la luz de esa traición, respondes por iniciativa propia, buscando la reconciliación y buscando la vuelta de esa persona hacia ti. No hay problema que Dios no pueda arreglar, sea cual sea el problema que estés pasando en este momento. Tienes un Dios más grande que tu problema, más grande que tus circunstancias. Amén. No nos fijemos únicamente en las circunstancias, fíjate en el Dios que tienes. Esta historia nos enseña a cómo responder ante las adversidades, ante los problemas, y que hay una solución para todo. A Dios no le sorprende por lo que estamos pasando, no le sorprende. Lleva miles de años en el negocio de cambiar a la gente. No hay nada que le quede grande, que no pueda superar. No hay ningún problema que Él no te pueda capacitar para que superes, para que dentro del desastre o de la confusión que pueda haber en este momento pueda el resultado ser algo bello, algo precioso, algo que Él utilice. No hay problema que Dios no pueda arreglar. Segundo principio. Por Gomer, en este caso, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Esto es súper importante. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Tenemos un pueblo que ha girado la cara a su Dios, que ha adorado a otros dioses, que ha depositado su confianza en otros dioses, y aún así Dios es el que entra en acción para resolver. Y Oseas representa a nuestro Dios. Oseas es una figura de cómo Dios trata a la persona. Nosotros somos como Gomer, en verdad. Tenemos una inclinación, si me permitís la expresión, a prostitución espiritual. Significa no confiar realmente en Dios, sino hacer otras cosas, poner nuestra confianza en otras cosas para que nos vaya bien, para que tengamos esto o lo otro. La Biblia nos llama de esta manera, como, si me lo permitís, y sé que suena un poco fuerte, pero ejercemos muchas veces la prostitución espiritual. Eso significa que no estamos confiando realmente en Dios, sino que estamos confiando en nuestras capacidades, en las circunstancias, en otras cosas. ¿De acuerdo? Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no desee tratar en tu vida y reconducirlo, arreglarlo y producir algo precioso.
en tu vida. Él puede hacerlo. Si perdona a Gomer, y nosotros somos Gomer, por supuesto que también puede perdonar cualquier tipo de cosa que hagamos. Pero ojo, tiene que haber, ya le vamos a entrar, esto es lo bonito, pero hay una parte también mala. Es bonito, que Dios te ama, que Dios te perdona, pero ojo, que también hay algo más. No vamos a vivir una gracia barata, en el que una permisividad en que uno puede hacer lo que le dé la gana y no pasa nada. Dios trata seriamente el pecado. Lo trata. ¿Entendéis? No es algo que le produzca indiferencia, pero parte del amor de Dios para con la humanidad y para con nosotros como hijos es que trata el pecado, llamándole como es pecado, pero también un proceso pedagógico de delicadeza con la persona para que pueda superar todo eso y que proceda al arrepentimiento, que haya un cambio. Tenemos que tirar todo el orgullo a la tierra y realmente ser humildes. Ese es el que es exaltado, no el orgulloso, sino el humilde. Tercer, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero además Dios, quizás es el concepto que menos nos va a gustar de todo, pero Dios utiliza la disciplina como un elemento pedagógico. ¿De acuerdo? La disciplina, aquí se utiliza la palabra castigo, que si no nos gusta la palabra disciplina, la palabra castigo nos gusta aún menos porque tiene una connotación muy negativa en nuestros días, y la disciplina también. Pero la disciplina es un concepto bíblico y significa que en algunos momentos Dios te puede retirar de algunas cosas porque Él está trabajando algún área de tu vida. Tenemos que ver la disciplina de Dios porque Él nos ama, porque está enseñándonos algo. Nos destituye de algunas cosas, puede ser en algún momento porque Él, por ejemplo, Gomer pues estuvo, Israel también, como pueblo separado de Dios, ¿no? Cuando en el desierto, años y años, 70 años en el cautiverio, Israel y Judá separados de las bendiciones de Dios. Cuando te quita eso Dios, empiezas a pensar, ostras, pues realmente lo que tenía era mucho mejor. Empiezas a pensar, a meditar, a reconducir tu vida, a apreciar lo que realmente es importante. Pero Dios no es un Dios caprichoso que nos castiga. ¿Por qué has hecho algo malo? Te voy a quitar esto. No, eso es un padre como yo, humano, ¿no? Que cuando me enfado conmigo, pues ahora te aguantas, o te vas a la cama. No. Él tiene el cometido de enseñarnos algo. Es un elemento pedagógico. Dios, al que ama, a Él se disciplina. Si tú eres hijo o hija de Dios, en muchos momentos de tu vida vas a estar bajo este proceso de disciplina, en que Dios te va a destituir, no nos gusta de ciertas cosas porque tiene algo que enseñarte. Así sea. Y hay que verlo, porque el pecado es algo serio, y Él lo trata. Si pecamos, realmente Dios lo va a tratar. Lo va a tratar seriamente, con delicadeza, con un proceso pedagógico que tiene el fin de producir arrepentimiento en nuestra vida, cambio, transformación y producir algo bello. Si no nos disciplinara Dios, no nos amaría. Si no nos disciplinara Dios, no seríamos realmente sus hijos. Amén. Es un privilegio. Y debemos... el Salmo 139, examíname, Señor. Conoce mi corazón. Muchos la podréis cantar, ¿verdad? Yo también. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. O, más concretamente, la idea en el hebreo, camino de idolatría. Significa si estoy tomando caminos que son caminos de desconfianza de la cruz, de desconfianza de Dios. Y guíame en el camino eterno. Tenemos que hacernos radiografías continuamente, ir a la ITV continuamente, como llevamos a nuestro coche, lo llevamos al médico, y una radiografía, examíname, Señor, y pruébame, conoce mis pensamientos. Y si hay algo de maldad en mí, si hay camino de perversidad, si estoy andando de manera que no realmente es confiando en ti, házmelo saber y guíame en tu camino. Así sea, amén. Disciplina es un privilegio que tenemos como hijos de Dios. Es un privilegio, aunque suene raro, es un privilegio porque Dios te ama y quiere hacer algo precioso en tu vida. Un principio más
que nos enseña cómo Oseas al tratar. Dios toma la iniciativa de restaurarnos. Cualquiera que sea el evento en el que nos encontramos, debe servir para encontrar restauración. Me encanta como lo pone un artista colombiano, que además Daniel Requena fue el que me introdujo cuando fuimos a Girona, Santiago Benavides, ¿no? La vida es como el Evangelio, Jesús es un taller del corazón, de restauración, ¿verdad? A veces unos martillazos nos va bien, nos cerrar por ahí y tal, porque realmente lo necesitamos, pero somos como un trasto viejo, pero Dios no nos desecha. Él es un artista del taller de nuestro corazón, está en continua reparación. No nos desecha ni nos tira a la basura. Cuando te encuentras algo en la basura, un mueble o lo que sea, hay gente que lo coge, como las sillas de Imperfect, el material de Imperfect que tenemos abajo. Es la idea de restauración, de no desechar, de aprovechar lo que hay. Y eso es lo que Dios aprovecha, lo que hay en tu vida. Y te moldea, te restaura y de eso hace algo precioso en tu vida. Desea hacer una obra maestra con nosotros. Y utiliza lo que hay. Con esto que hay aquí, con esto hace maravillas. ¿Vale? Puede hacer maravillas con tu vida. Pero Él toma la iniciativa de restaurarnos. Y yo quiero que le demos la vuelta. Ahora voy a hablar de unos aspectos más, pero me gustaría que le diéramos la vuelta y que esto es como Dios actúa, esto es como Oseas ha actuado. Y ya digo, es como nosotros debemos actuar con nosotros mismos y con las personas. No hay problema que no podamos arreglar con la ayuda de Dios, entendedme, ¿eh? Pero debemos encarnar estos principios. No hay pecado que no podamos perdonar a las personas de alrededor nuestro, de quien sea, lo que sea. No hay pecado que no se pueda perdonar. No debemos rehusar de la disciplina, con nuestros hijos sobre todo, con las personas que queremos, como un elemento pedagógico, ser inteligentes, ser sabios en cómo utilizamos esto, ¿no? Y Dios toma la iniciativa, nosotros también. Somos agentes de cambio, de restauración. No debemos esperar a que la otra persona venga. Debemos de tomar la responsabilidad, de tomar la iniciativa para arreglar las cosas. Vamos a ir procediendo al final. Una definición de amor. Jesús, lleno de gracia y verdad, de acuerdo a Juan 1:14. Ahora voy a explicar a continuación un esquema que me ha ayudado un montón, porque siempre he batallado mucho con entender realmente lo que es la gracia de Dios. Y al final, después de ver de leer libros, de ver fotos, de gente que pone en el Facebook fotos o en el Instagram de la gracia de Dios ahí, que Dios te ama y que el paisaje es una foto preciosa, todo me parecía como muy poco tangible, como realmente quiero saber qué es la gracia de Dios, experimentarla, pero entenderla. No quiero ver una foto preciosa con un versículo ahí, quiero vivirlo y saber lo que es. Y siempre he pensado que la gracia, pues básicamente que no importa lo que hagas, que Dios te ama. ¿Vale? Sí, pero cuidado que es algo más complejo. Porque hay elementos como el arrepentimiento, la transformación, que forman parte de la gracia. Y la verdad también. Este esquema, de momento está blanco. ¿Vale? Lo que voy a hablar ahora se lo he robado a otra persona que seguramente lo robó de otro sitio. A un pastor que se llama Chip Ingram, que tiene un libro que se llama, no es muy conocido el pastor, pero bueno, en América sí, es bueno. Tiene un libro que se llama Espiritualidad Simple, y digo, mira, esto es para mí, porque así, cuanto más sencillo mejor, así entiendo y me ayudará. Y habla de la gracia y habla del amor. El libro es un libro que explica lo que significa el amor, un poco lo que estamos hablando en el día de hoy. Y ha sido un esquema que me ha ayudado a realmente entender un poquitín más acerca del amor y la dinámica con la verdad y la gracia. Ahora, cuando llegue al final, hay tres puntos, ¿vale? El primero es, y me recuerda cómo actuamos, así como Dios actúa con nosotros, y cómo nosotros debemos actuar
una persona. La primera, verdad sin gracia. Podemos hablar la verdad de Dios, podemos apuntar a una persona y decir, mira, este versículo dice que no tienes que hacer esto y tú estás haciendo esto, no sé qué, pam, pam, y darle con la Biblia por todos los lados y dejarla hecha polvo. Pero hacerlo sin gracia. Significa juzgar a la persona. Está bien porque has hablado la verdad de Dios. La verdad de Dios es clara porque es un concepto subjetivo, porque Él es Dios y es el que pone las normas. Y eso es la sabiduría de Dios, a lo mejor está reflejada en los principios que le estás diciendo a esa persona. Estás caminando mal, no has visto esto, pam, lo otro, ¿vale? Pero no el propósito lo estás utilizando de manera, o lo estamos utilizando para juzgar o para condenar a la persona. ¿Vale? Estás hablando la verdad, pero no estás dándole la oportunidad a esa persona de que sea transformada. ¿Vale? Luego, otro esquema que podemos caer y actuar sería el siguiente, no sé si lo podéis ver. Gracia sin verdad. ¿Vale? No pasa nada. Que Dios te ama. Bueno, no te preocupes, tú sigue así y haz lo que te apetezca. Esto es sentimentalismo. El resultado es vivir vidas de acuerdo a nuestras propias percepciones. Permisividad. ¿Vale? Le estás diciendo a esa persona o a nosotros mismos que no pasa nada. Empiezas ahí con un esquema de justificaciones de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque me siento así, porque me apetece, bla, bla, bla. ¿Vale? Pero no estás viviendo, o esa persona a lo mejor no está viviendo de acuerdo a la verdad de Dios. Esto tiene el nombre más concreto, o mejor quizás sería sentimentalismo, porque me siento así es porque procedo de esta manera. Aunque haya pecado, ¿no? ¿Entendéis la dinámica? Esto no es bíblico y no responde a un buen concepto de amor, porque amor, en su mejor expresión bíblica, combina las dos cosas. La gracia y la verdad. Y el amor procura la transformación de las personas. La verdad de Dios significa que cuando alguien está pecando se le llama pecado. Y necesita saber esa persona que está errando, que está haciendo mal. Nosotros mismos necesitamos saber que estamos caminando de manera desordenada delante de Dios. Que los principios por los que estamos viviendo no reflejan los principios de la Escritura. Ahora, no utilizo esa verdad para juzgar a la persona, sino que lo hago con tacto, con delicadeza, procurando, o sea, no escondo la verdad de lo que está mal, ¿entendéis? Procurando que sea un proceso en el que la persona pueda llegar al arrepentimiento y pueda experimentar la gracia de Dios, y eso el resultado debería ser una transformación de esa persona conforme al carácter de Dios. Es un esquema que me ha ayudado porque yo era un poquitín más... He estado en diferentes momentos cuando me convertí, cuando conocí a Jesús, un poco más arriba, como más legalista. No, si lo pone en la Biblia ahí, ¿cómo estás actuando? ¿Cómo es posible que esta persona se haya ido de la iglesia si hace 2 días estaba aquí con nosotros levantando las manos y ahora está afuera? ¿No ves que la Biblia dice que tienes que congregarte? Vale, eso es una verdad, pero mi proceder no ha sido un proceder de gracia, ha sido un proceder de juzgar. Luego ya, con el paso del tiempo, pues quizá empecé a desarrollar un poco más esta filosofía de empezar a leer libros de la gracia, ¿no? Que Dios nos ama, que no pasa nada, que hay que darle oportunidad a la gente. Vale, amén. Pero ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está habéis visto cómo Dios va a tratar el pecado de las personas? Se lo trata seriamente, es algo serio cuando pecamos. La Biblia habla seriamente del pecado y no podemos esconderlo. Y esto lo que produce es permisividad, que cada uno realmente debemos de dar cuentas a Dios de lo que hacemos. Y creo que el equilibrio y lo que Jesús encarna es gracia y verdad. Como dice Juan, Jesús fue un hombre lleno, Juan 1:14, lleno de gracia y de verdad. Cuando vas a la cruz, qué bonita es la cruz, ¿no? Porque hay salvación para todos. Sí. Eso es gracia. Jesús nos ama a todos. Pero para que realmente esa cruz se haga efectiva en la vida de la persona,
debe haber primero una mala noticia que nos dice que estamos destituidos de Dios, que estamos separados, que somos pecadores, que si no hay arrepentimiento no vamos realmente a disfrutar de lo que es la cruz. Pues pasa lo mismo con el proceder, con la santidad, con el crecimiento, con la madurez, con la vida cristiana, con los problemas, con las relaciones personales. Gracia y verdad. El amor dice la verdad, contacto, con sensibilidad, procurando que la persona sea restaurada y que haya transformación y cada vez sea más como Cristo. Y para acabar, para amar de esta manera sobrenatural debe pasar algo en nuestro corazón. O sea, estas cosas, todo lo que hemos hablado aquí, primero tenemos que ver la verticalidad de nuestra relación con Dios para que eso se transforme en la horizontalidad de las relaciones que tenemos con las personas. Si no has entendido lo que Cristo ha hecho por tu vida, que te ama, que ha hablado verdad a tu corazón y que tú te has arrepentido, has entregado tu vida, ha habido un nuevo nacimiento en ti, cuando ves cómo Él te trata, entonces puedes tratar a las personas de esta misma manera. La clave de las relaciones horizontales primero está en la verticalidad de nuestra relación con Dios, con nuestro Padre. ¿Cómo es? Cuando hemos entendido que Él nos ama, que nos da oportunidades, que nos ha dicho la verdad de lo que somos, que ha hablado duramente a nosotros de nuestra condición y ha producido en nosotros un cambio, eso hace que podamos, porque Él nos ha perdonado, nosotros podemos perdonar. Porque nos ha perdonado el pecado que hacemos cada día, cuando nos arrepentimos nosotros, a los que nos ofenden, los que pecan contra nosotros, también podemos perdonar. Y una ITV, Dios nos manda, nos invita, mejor dicho, quizá, ¿veis? La gracia y el amor de Dios son conceptos que son difíciles que no son tangibles a veces, pero Él quiere que nosotros, nos invita a que nosotros le demos la tangibilidad, se llamaría, algo que es tangible, o sea, una idea muy ambigua, superflua del amor, de la gracia, nosotros la podemos hacer real cuando amamos y cuando tenemos gracia sobre las personas. O sea, Gomer pudo comprender la gracia y el amor de Dios porque a lo mejor le hablaron del amor de Dios, pero dijo, ¿dónde está Dios? Que no entiendo nada. Pero Oseas encapsuló esos valores de la gracia y de amor y ella lo pudo ver. ¿Entendéis? Y Dios desea que nosotros encarnemos estas cosas para que la gente pueda ver el amor de Dios, la gracia de Dios. Dios desea que las cosas invisibles de Él se hagan visibles a través de nuestra vida. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de las personas para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Lo que no podemos ver, porque Dios puede ser una idea ambigua a veces, porque la sociedad no lo acaba de comprender, está confundida, pero lo puedes encarnar y lo puedes ver a través de ti y entonces comprender algo de Dios a través de nuestra vida. ¿Vale? Es precioso. Dios quiere utilizarnos de esa manera. 3 retos. Normalmente los retos, el último reto que Dani puso en la iglesia lo hice. Hablé con una persona y le dije, oye, y llevaba tiempo orando por una persona del cole que habíamos hablado de Jesús y le dije, mira, quiero compartirte algo de Dios y tal, está orando por ti. Quedamos y él me compartió primero, me dijo que tenía que abrazar a los árboles y al universo. Y yo le dije, bueno, yo prefiero a Jesús. Y entonces le expliqué el Evangelio. Y ahí estamos en conversación. Pues hay un reto para ti hoy también, para cómo saber si estoy amando. Una prueba, una ITV. Me he hecho un esquema a mí mismo, falta un interrogante ahí. Mis acciones y principios reflejan la sabiduría de Dios. ¿Vale? Proverbios 3:5. Confía en Dios con todo tu corazón y no te fíes de tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda o tus pasos. La manera en que estás procediendo está más ligado a tus circunstancias o realmente tiene como base la sabiduría de Dios. En cualquier problema, en cualquier situación, relaciones que tengas con las personas, tu trabajo, una pregunta. ¿Mis acciones y principios reflejan la sabiduría de Dios?
tiene los principios del Evangelio. Cuando estás hablando con las personas, cuando estás tratando problemas, estás procurando la restauración de la persona, estás procurando que la persona, que tú puedas perdonar a esa persona que a ti te haya ofendido. Estás amando como Dios nos ama. Tomas la iniciativa de arreglarlo. Jesús ejecutó un plan, pero la iniciativa era del Padre, de la Trinidad. Todos, para reconciliarnos, Él toma la iniciativa. Y entiendo que nosotros debemos de tomar la iniciativa también para arreglar las cosas con la ayuda de Dios. Y el tercer punto, o tercer esquema, si lo que hago está basado en la gracia de Dios, busco que mi vida y de las personas de mi alrededor haya transformación en su vida, soy capaz de aquellos atributos o cosas que pueden ser invisibles para la gente, se hagan visibles a través de mi vida y que la gente pueda ver algo de Dios y así glorificar al Padre y participar en un plan magnífico que Dios desea que la gente venga a su conocimiento en este mundo y entender quién es Jesús. Realmente nuestro amor por Dios se demuestra, el termómetro de cuánto amamos a Dios es cuánto amamos a las personas. El termómetro de cuánto amamos a Dios es cuánto amamos a las personas. Fíjate lo que dice 1 de Juan 1. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a las personas, aunque aquí en el contexto es más hermanos, pero entendemos también amar a todo el mundo, porque Juan está hablando del amor entre la comunidad, entre la iglesia. El que ama a sus hermanos, a las personas, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Termómetro espiritual de cuánto amamos, de si realmente entendemos este amor de Dios, es cómo se traduce eso en la horizontalidad de este mensaje vertical. Una oración: úsame, Señor, haz de mí un canal, un río de tu amor a otros. Ayúdame a actuar bajo la inspiración que tú me ofreces y no menospreciar tu guía. Toma control de mis palabras para que sean un instrumento de sanidad. Haz que sea un comunicador de tu amor y perdón, mientras animo a otros a sacar lo mejor de ellos. Entrego mi vida, mis horarios a ti, Señor. Ayúdame a conocer y a hacer tu voluntad. Deseo ser la persona que tú tenías pensado que fuera y no otra. Sobre todo, Señor, ayúdame a ceñirme al ritmo de tu dirección y vivir bajo tus tiempos. Aquí está mi vida. Invádela, llénala y transfórmala. Y te doy gracias de antemano por sonar mi vida. Amén.